La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al Librofest Metropolitano 2022. Hola, ¿qué tal? Yo soy Berenice Bolaños. Hola, yo soy Oscar Juárez. Hola, yo soy Zaida Estrada y somos estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea de la UAM Escapotzalco. Nosotros somos los encargados de dirigir el taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas. Bienvenidos. Introducción al taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas. El objetivo. El taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas surge como una propuesta para difundir la obra de escritoras que en mayor medida dedicaron gran parte de su producción literaria al género de lo fantástico, mostrándonos además a personajes conflictuados por el mundo íntimo de la familia, a través de elementos significativos dentro del discurso fantástico como lo siniestro, el sueño, las posibilidades. La vida de los humanos se encuentra constantemente enfrascada en un vaivén de dicotomías del tipo racional, irracional, cordura, locura, normal, anormal, realidad o fantasía, etcétera. Si bien es cierto que sabemos de su existencia, por lo regular, la cotidianidad trata de no salir del primero de los términos, es decir, busca mantenerse en la comodidad de la cabalidad, ya que más allá de sus límites surge la incertidumbre. La literatura fantástica indaga en la transgresión de estos límites, en la irrupción fulminante de un elemento insólito dentro del paradigma de realidad. Las leyes construidas por el raciocinio humano se desvanecen. Al enfrentarnos con una aparente sinrazón, el panorama de esta realidad conocida se amplía. Ahora bien, una vez explicados lo que es la literatura fantástica, de manera muy breve para esta introducción, vamos a mencionar algunos elementos significativos de lo fantástico, sobre todo enfocados en los cuentos que ustedes ya leyeron y que les hicieron llegar vía electrónica, para que vayan identificando, conforme vayamos avanzando, estos elementos en cada uno de los cuentos. Comenzamos entonces con la caracterización de los personajes. De acuerdo con David Roas, que es un teórico de la literatura fantástica, la monstruosidad tiene que ver con el encarnar perfectamente la dimensión transgresora de lo fantástico. Y por lo tanto no solo sirve para representar y proyectar nuestros miedos, sino también como vía para problematizar nuestros códigos cognitivos y hermenéuticos, lo que evidentemente genera otra forma de miedo porque más allá del peligro que suelen implicar para la integridad física de los humanos que se topen con ellos o de su aspecto más o menos repulsivo, el monstruo fantástico supone siempre una amenaza para nuestro conocimiento de la realidad y de nosotros mismos. Otro de los aspectos recurrentes dentro de la literatura fantástica es la que va en torno a la marginalidad del personaje, que esta sería una característica compartida por algunos de los personajes que pueblan estas narraciones. La cita siguiente es de la investigadora Bottom Burla y nos explica que la marginalidad por lo general se refiere a los protagonistas de los cuentos fantásticos como seres solitarios, aislados, o si no lo son siempre en su vida, sí se encuentran solos en el momento en el que se encuentran ante el hecho fantástico. Otro aspecto característico de los personajes en esta literatura fantástica es la locura, la cual es entendida como la ausencia de razón, ya sea frente a un evento imprevisto o de forma permanente, y esta presenta diversos matices. Blanca Asinas, contraponiendo el término con los preceptos establecidos por la historia de la humanidad, la define así. La locura es desorden, contraorden, la suspensión temporal o funcional de las normas, fiesta, carnaval, borrachera, payasada, etcétera. Entra en la normalidad, es el no regreso, lo problemático. Cada cultura sitúa su horizonte y su incurable. Y bueno, de esta forma, el loco se erige como una figura que serpentea
por los límites de lo racional que habíamos comentado al inicio en la definición de lo fantástico. Ahora bien, otro aspecto importante es el silencio, en donde Rosalba Campra apunta que existen los del tipo incolmables, cuya imposibilidad de resolución es experimentada como una carencia por parte del lector y que estructuran el cuento en sus características genéricas. Este es el tipo de silencio que encontramos en el cuento fantástico. Un silencio cuya naturaleza y función consisten precisamente en no poder ser llenado. El sistema prevé la interrupción del proceso comunicativo como condición de su existencia. El silencio en la trama del discurso sugiere la presencia de vacíos en la trama de la realidad. Ahora bien, algunos elementos del espacio en la literatura fantástica. Entre ellos, el más recurrente es el que gira en torno al umbral. Si entendemos el umbral como la entrada, la salida de un espacio, podemos ver que en la literatura fantástica la función del umbral es la de dar cuenta del choque de dos mundos existentes pero problemáticos, que suponen la confrontación de dos órdenes de entender la realidad, lo natural y lo sobrenatural. El umbral, según Andrea Castro, es el principal elemento estructurante de este encuentro entre dos mundos incompatibles. Se conoce como umbral al paso de la dimensión que experimenta el personaje, que va de lo cotidiano, claro, lo conocible, a lo inexplicable, lo sobrenatural y lo perturbador. El sueño sería uno de los ejemplos más recurrentes en la literatura fantástica de umbral. Y bueno, las lecturas que tenemos preparadas para este curso son La Mendiga, de Ana de Gómez Mayorga, que está contenido en el libro Entreabriendo la Puerta. Después continuaremos con Historia de Mariquita, de Guadalupe Dueñas, incluido en Tiene la Noche un Árbol. También El Huésped, de Amparo Dávila, eh, contenido en Tiempo Destrozado, de 1959. Y terminaríamos con María Elvira Bermúdez, del 16, con el cuento Así es morir, que forma parte de Cuentos Fantásticos Mexicanos, publicado en 1986. Adela Fernández, con La jaula de la tía Nedina, que forma parte de Duermevelas y Vago Espinazo de la Noche, del 86 también. Y Cecilia Udave, de todas las escritoras elegidas, la única que sigue viva, y que todavía es muy joven, por cierto, con Un buscador familiar en Registro de Imposibles del año 2000. Si tienen alguna duda o desearían que nosotros les recomendemos más lecturas, pueden escribirnos a escritorasfantásticasmexicanas@hotmail.com. Muchas gracias y esperamos que estas cápsulas y este taller sean de su agrado. La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, ¿qué tal? Yo soy Berenice Bolaños. Hola, yo soy Óscar Juárez. Hola, yo soy Zaida Estrada y somos estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea de la UAM Azcapotzalco. Nosotros somos los encargados de dirigir el taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas. Bienvenidos. El taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas surge como una propuesta para difundir la obra de escritoras que, en mayor medida, dedicaron gran parte de su producción literaria al género de lo fantástico, mostrándonos, además, a personajes conflictuados por el mundo íntimo de la familia, a través de elementos significativos dentro del discurso fantástico como son lo siniestro, el sueño, el doble, entre otras posibilidades. En la sesión anterior, exploramos algunos conceptos esenciales para fortalecer nuestra percepción sobre lo que es la literatura fantástica, así como algunos elementos estructurales que conforman dicho discurso, entre los que se encuentran la noción de umbral, la caracterización marginal de los personajes, que desencadenen la monstruosidad o locura, y el concepto del silencio, muy importante en los cuentos que presentamos en este taller. En esta sesión, entreabrimos la puerta de lo fantástico a través de una escritora mexicana poco conocida, Ana de Gómez Mayorga,
cuyo cuento La mendiga promete un viaje al mundo de los sueños. Ana de Gómez Mayorga nació en 1874 y falleció en 1878 y falleció en 1954. Fue maestra normalista, inspectora de escuela primaria, estudió en la Escuela Normal para Profesoras de México, impartió clases de lengua nacional y dibujo. En 1896 comenzó su trayectoria como profesora en el Colegio Franco Mexicano. De 1908 a 1916 fue profesora en la Escuela Normal Primaria para Maestras. La siguiente, por favor. Ana María Valverde prestó sus servicios dentro del magisterio durante 20 años. Este fue su verdadero nombre. La docencia entendida como la profesión ideal para ser desempeñada por mujeres por considerar la imagen de la maestra como extensión de la figura materna. Así era como se concebía que las mujeres podían solo desempeñar laboralmente esta profesión. Estas actividades supuestamente eran consideradas como propias de su sexo, que era dar clases de español, francés, labores manuales, práctica pedagógica empírica, historia general, dibujo, economía doméstica, entre otras. La siguiente. De 1944 a 1945 colaboró en la revista literaria Ideas, revista mensual literaria científica de las mujeres de México. De 1946 a 1947, Ideas, revista de las mujeres de América, había cambiado su nombre, y ahí se fortalece como un espacio de difusión perteneciente al Ateneo Mexicano de Mujeres. La siguiente. El Ateneo Mexicano de Mujeres fue fundado en 1934 por Amalia González, caballero de Castilla Ledón. El objetivo era reunir el mayor número posible de mujeres que se desempeñaran en el ámbito público, como el artístico, el científico, el literario, el social, etcétera, para sacarlas del campo cerrado o del espacio cerrado de la familia. Siguiente. Ana de Gómez Mayorga, que fue el nombre que adoptó una vez que ella se casó, desempeñó también una actividad alternativa a la docencia, y esta consistía en manejar su empresa de productos de belleza ubicada en la calle 5 de febrero, número 33. En esta tienda ella ofrecía productos de tocador de origen nacional e internacional, como lo son cremas, lociones, cosméticos, polvos de arroz y entre otros. Siguiente. Una de las críticas hacia esta escritora y su obra, que me pareció muy importante compartir con ustedes dentro de este viaje biográfico, es lo que mencionó uno de sus críticos en la sección Las Inquietudes de la Semana en Jueves de Excelsior. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, Berenice? Claro. No sabíamos que la señora Ana de Gómez Mayorga, que se ha hecho archipopular en México con sus productos de belleza, tuviera violín de Ingres. Pero lo tiene. Acaba de publicar en la editorial Polis un bello cuaderno que contiene sus pensamientos filosóficos. Minutos del tiempo, que así se titula la obra, es una recopilación de hermosas imágenes que contienen cada una de sus respectivas gotas de experiencia y saber. ¿Quién iba a decirlo? Hacíamos a la industriosa señora rodeada de retortas y de crisoles, buscando las fórmulas mágicas para devolver la juventud a sus clientes o para comunicar a los jóvenes la seducción de Margarita. Y he aquí que, robando minutos al tiempo, ha podido insertar estas refulgentes cuentas en un hilo de optimismo y de bondad. Muchas gracias, Berenice. Esta crítica me parece muy importante, pues nos muestra cómo dentro del campo literario se observaba un poco el desempeño de las mujeres de una manera un tanto, pues denostándolas, ¿no? Porque Ana de Gómez Mayorga se dedicaba a la empresa de los cosméticos, y era como inverosímil creer que una mujer dedicada a la belleza o al producto, a la venta de productos de belleza, pudiera tener también una labor como escritora, ¿no? Me parece importante también mencionar que como esta escritora ha sido poco explorada,
En la UAM Azcapotzalco, de hecho, si tienen la curiosidad de ahondar un poco más en la vida y obra de Ana de Gómez Mayorga, encuentran la tesis de especialización de Erika Iliana Vargas Romero, que se titula La narrativa de Ana de Gómez Mayorga, un espacio de intersección en la literatura fantástica. La siguiente, por favor. Bueno, Emi Ibáñez fue importante para la vida de Ana de Gómez Mayorga y de otras tantas mujeres que comenzaron a profesionalizarse en el campo literario. Emi Ibáñez fue fundadora de la editorial Mi Mundo. En 1942, en la 24ª Gran Feria del Libro en la Ciudad de México, la editorial subsidió un stand donde se exhibieron sus libros publicados de autoras entre las que se encuentra Ana de Gómez Mayorga. Esto es muy importante también mencionar, pues empieza a ver cómo las mujeres empiezan a salir del campo de lo íntimo para poder expandirse no solo como madres, esposas, sino también como profesionistas y sobre todo en el campo literario. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la obra publicada de Ana de Gómez Mayorga encontramos Minutos del Tiempo en 1939, Tres ensayos en 1941, El Divino Mendigo en 1946, Entreabriendo la Puerta en 1946 también, Las Corridas de Toros ante la Moral Universal de 1951, Primeras y Últimas Rosas de 1952 y Rosas para mis Rosas, Plegaria de Amor Universal de 1954. Cabe destacar que esta obra pues solo se va a encontrar en librerías de viejo, porque ya no reeditaron su obra y entonces uno si quiere conocer más sobre esta autora tiene que acudir a estas librerías para en su pesquisa lograr encontrar el tesoro. En esta sesión vamos a hacer un análisis de el cuento La Mendiga que viene publicado en el libro Entreabriendo la Puerta de 1946. La siguiente, por favor. Este cuento narra la historia de un hombre joven que experimenta en el plano de la vigilia el encuentro con una anciana a la que él le otorga una limosna. Sin embargo, las leyes del tiempo y el espacio se funden para invadir el sueño del narrador personaje donde experimentará un segundo encuentro con la mendiga, quien le contará su historia de vida y el porqué de su final. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los aspectos que manejamos como análisis o sí, como análisis del cuento serían, uno, el personaje. El personaje principal, también conocido como narrador personaje, es quien relata la historia. De esta manera observamos que el cuento está narrado desde la primera persona del singular, es decir, desde el yo, a través del juego de los dos personajes que aparecen en la historia, el narrador y la mendiga. Vemos que el personaje es un hombre joven, soltero, culto, de clase media y sin nombre. Habitaba un pequeño y confortable departamento adecuado a mi vida de soltero. Cuando llegué me instalé cómodamente a entregarme a la lectura de mis autores favoritos antes de ir a dormir. La siguiente. Como pudimos observar en esta cita y ustedes lo vieron al leer el cuento, pues el narrador está explicando cómo es un día dentro de su cotidianidad, ¿no? Sale a caminar y se encuentra con esta mujer. Después llega a su casa y comienza a hacer exactamente lo que hace todos los días, ¿no? Su rutina de llegar y sentarse en su sillón a leer hasta que se vaya a dormir, o en su caso a escuchar música hasta que también lo vence el sueño. Como siguiente aspecto dentro de la narración, y ustedes lo pudieron corroborar, es lo que yo manejo o lo que se puede entrever como un magnetismo o curiosidad que este personaje de la mendiga le provoca al narrador. ¿Me podrías leer esta cita, por favor, Oscar? Sí. Un sentimiento de curiosidad me invadió. ¿No me será posible ayudarla de manera más eficaz y sostenida? Es mucha bondad de parte de usted, me contestó con voz quebrada por el llanto. No lo merezco. Muchas gracias. En esta parte, si se dan cuenta, es la primera en la que el narrador y la mendiga entablan una suerte de diálogo, pero siempre desde esta posición del narrador principal, que sería el hombre. Bueno, inmediatamente, como ustedes lo pudieron corroborar, el narrador nos presenta una especie de descripción de la mendiga, pero no tan física en realidad, sino más bien una descripción o sí, una descripción de lo que él percibió
al tener el contacto con esta anciana. ¿Me podrías ayudar a leer la cita, por favor, Berenice? Una voz decía, eso está bien para todas las demás ancianas limosneras, pero esta es distinta a las demás. ¿Reparaste en la fina mano de marfil blanco que recibí para recibir tu moneda? ¿No advertiste el delicado dibujo de su boca? ¿No te fijaste en el timbre de su voz, que es revelador y da idea perfecta de la clase social a la que pertenece cuando habla? Gracias. La siguiente, por favor. Ahora bien, en esta parte podemos hablar, como ustedes lo pudieron observar al leer el cuento, que hay dos especies de historias. La primera, la que ya mencionamos, cuando el narrador introduce este momento en el que se encuentra con la anciana en la calle. Y el cuento se puede dividir perfectamente en dos aspectos. Aquí vamos a hablar del umbral que se manifiesta a través del sueño. La primera cita, o más bien lo que ustedes pueden referir al recordar esta lectura, es que el narrador repara sobre el cambio en su rutina. Ahí ya empieza a haber una ruptura de esa cotidianidad y se puede ver en la siguiente cita. ¿Me podrías ayudar, por favor, Oscar, a leer? Sí. Cosa curiosa, esa noche no pude leer una sola línea y tampoco tenía el menor asomo de sueño. No podía entender lo que leía y se me había espantado el sueño por la preocupación que el encuentro con la anciana me había ocasionado. Muchas gracias. Entonces, al, al ver, este sería un manejo como de un indicio de que va a surgir algo sobrenatural o algo que va a romper con esa rutina o con ese tiempo lineal dentro de la narración. El segundo elemento que podríamos considerar que conduce al umbral es la música. Como ustedes lo recuerdan en el cuento, el narrador nos explica lo siguiente. Decidí escuchar música disponiéndome a gozar de las delicias de Bach. Al hundirme en mi cómodo sillón, quedé instantáneamente como hipnotizado y caí, sin poder evitarlo, en un sueño invencible que paralizó todos mis sentidos. En este sentido, la música opera como ese elemento que conduce al narrador a este umbral que lo va a conducir al otro plano, que sería el plano del sueño, para poder tener el encuentro sobrenatural con la anciana, como ustedes lo pudieron leer en el cuento. La siguiente, por favor, Berenice. Bueno, el tercero sería el paso de la vigilia al sueño. En este momento de lectura, nosotros pudimos identificar que el narrador personaje entra en una especie de trance, guiado por la música de fondo, y donde empieza a tener como este cambio de espacio-tiempo entre la vigilia, la duermevela y el sueño. ¿Me podrías ayudar a leer, por favor, Berenice? Oía la música, sin embargo, escuchaba o sentía, no sé, cómo se desenvolvía una divina fuga. Me penetraba el fluir admirable de la embriagadora canción y a la vez experimentaba la inquietud borrosa. Muchas gracias. Como siguiente elemento dentro de esta transición de espacio-tiempo y de umbral o de dimensiones, vigilia, sueño, vemos cómo también hay una narración muy importante del narrador al describirnos las sensaciones que empieza a tener ya al introducirse en este umbral que lo va a conducir al sueño. Pero esto tan material se hacía remoto y ajeno a mí dentro de aquel sueño tan especial y lleno de lucidez, pues lo podía apreciar con sentidos muy distintos a los corporales. La sentía, me era dada como color, como dibujo, como inexpresables ondas de pensamientos. Esta descripción, como ustedes lo pudieron constatar en la lectura, es muy física porque nos permite entrever una especie de conceptualización de lo que es la música en el narrador, ¿no? Menciona que la música tiene color, entonces creo que es una de las eh, de los grandes momentos de la misma historia que Ana de Gómez Mayorga nos otorga en su narrativa, ¿no? Como quinto punto, podemos hablar de una presencia que cautiva con su canto. Es donde empieza a haber ya esa transición más fuerte o más profunda entre la vigilia y el sueño, y es cuando la música comienza a tener ese cambio, esa
música que oía el narrador en la vigilia empieza a tener esa transformación por el canto de una mujer que ya lo introduce completamente en el sueño. Hubo un momento en que comencé a notar que la música se trocaba en un canto de humana voz de increíble dulzura. Luego fue algo como un recitado melodioso y apacible pleno del prestigio de la música primera y de las notas suavísimas emitidas por una garganta de cristal, indudablemente de mujer. Esta cita, como ustedes lo recordarán, y espero que así haya sido, nos remite a la imagen de una sirena, un personaje mítico dentro de la historia del arte y de la literatura. Finalmente, como penúltimo punto dentro de esta disección del cuento de la mendiga de Ana de Gómez Mayorga, encontramos lo que se podría nombrar el relato dentro del relato, que sería ya la historia del sueño y la mendiga. En este sentido, el narrador personaje cambia, ya no es el narrador de la historia inicial, que es el personaje masculino que observamos al iniciar la lectura, sino ya este narrador es el narrador femenino concentrado en la voz de la mendiga. En la primera cita, ¿me podrías ayudar a leerla, por favor, Oscar? Sí, he recorrido todas las urbes del mundo y he estado en ellas. He mendigado durante casi 100 años como condena impuesta a mi vida seca, estéril, entregada a la vanidad y a la concupiscencia. Gracias. En este pasaje, como ustedes lo recordarán, podemos ver la confesión de la anciana. Es con la que introduce su historia dentro del sueño y es con la forma en la que ella empieza a contarle a este hombre cómo es que empezó todo su mal o toda su condena, ¿no? Después, ella en esta narración cuenta cómo su pasado estaba caracterizado por la riqueza material que ella poseía y toda este mundo aristocrático, por decirlo de alguna forma, en la que el personaje de la mendiga se desenvolvía. Por mis manos fluyeron millones como cascadas que creí inagotables. Fui celebrada, incesada, deificada. Me vi en el pináculo de la fama de salón. Mi elegancia no tenía precedente. Ya aquí la misma narradora nos está introduciendo en lo que era su pasado, cómo era ella, como una mujer vanidosa, una mujer acaudalada que solo se dejaba guiar por todo lo externo o todo lo materialmente posible aceptado dentro de su ámbito social, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de esta narración, como ustedes lo pudieron observar durante la lectura, ella sigue hablando de ese pasado en el que ella era fría, era una mujer soberbia y vanidosa, como lo podemos observar en esta cita. ¿Me podrías ayudar a leerla, por favor, Oscar? Claro, despilfarré oro sin tasa ni medida, y un día mis dedos tocaron el fondo del arca. No hubo un momento en que me viniese la idea, siquiera, de aliviar una necesidad, de remediar una situación dolorosa. Jamás hice una caridad e ignoré o quise ignorar hasta que hubiese pobre sobre la tierra. Gracias. Como podemos recordar, pues ella era una mujer frívola. La mendiga en su pasado, en su juventud, era una mujer que era indolente hacia la vida de los demás, la vida de aquellos que estaban desprotegidos o que no pertenecían a su círculo incluso, ¿no? Finalmente, durante esta misma linealidad de la narración del sueño, se puede observar cómo ella narra la pérdida de lo material que tuvo y también cómo esta vanidad que la caracterizó empieza a perder fuerza a raíz de su ancianidad, ¿no? Me di cuenta de la ruina en toda su pavorosa extensión. Poco a poco fue vendiéndose todo y también fueron acabándose estas fuentes de recursos. Al narrar la mendiga, esta parte en la que ella se da cuenta de que empieza a perder toda su riqueza material, creo que es clave esta frase. Me di cuenta de la ruina en toda su pavorosa extensión. Está haciendo uso de una de las figuras retóricas importantes dentro de la literatura, que es la hipérbole. No está exagerando la forma de narrar
esta desgracia que a ella le llegó como castigo después de haber sido una persona indolente hacia el sufrimiento del otro. La siguiente, por favor. Durante la lectura y después de haber observado cómo ella narra su pasado opulento, eh, la narradora, la mendiga, comenta cómo es que ella se da cuenta de esta especie de revelación que, que la obliga a darse cuenta de todo lo que ella cometió en el pasado, ¿no? ¿Me podrías ayudar a leerla, por favor, Oscar? Sí. Cuando mis ojos se cerraron a la luz engañosa del mundo, la luz inmortal del eterno conocimiento se hizo en mi profundo yo y me di cuenta de mis tremendos pecados. Gracias. En esta cita observamos cómo empieza a haber una especie de juicio autojuicio que la mendiga hace, ¿no? Sobre esta percepción de culpabilidad por haber sido pecadora en cuanto a haber sido una mujer vanidosa, una mujer soberbia, ¿no? Entonces, este personaje también nos permite analizarlo o leerlo desde esta perspectiva de la culpa, ¿no? Una mujer que si bien se salió de las normas sociales que la encaminaban a ser como cualquier otro personaje de la literatura, como una mujer dedicada al hogar, como una mujer madre, como una mujer cuidadora. La mendiga es todo lo contrario. En este cuento, la mendiga es un personaje femenino que se sale de los límites del núcleo cerrado, de lo íntimo, para poder explorar a nivel social, digamos, todas esta suerte de pecados capitales, ¿no? Entonces, el personaje es muy interesante, pues, si bien nos muestra a a una mujer ficticia que decide hacer lo que ella por voluntad propia cometía, al final siempre había una especie de castigo o juicio por lo que ella había cometido, ¿no? Y en este sentido, ella le cuenta, dentro de esta narración, le cuenta a al durmiente, cómo fue este castigo, ¿no? Mi condena fue larga y hoy la encuentro breve. Fue torturante y hoy la encuentro leve porque ya ha terminado. Se me condenó a mendigar los siglos necesarios hasta encontrar un joven acomodado, generoso, que me hiciera una limosna máxima. En este sentido, la maldición se rompe cuando alguien se apiada de ella, caso contrario de lo que ella en el pasado había cometido. La siguiente, por favor. Finalmente, el final del cuento se puede titular como el regreso a la vigilia. Regresamos al tiempo inicial o a la historia inicial, donde el narrador personaje regresa de este viaje del sueño a la vigilia, donde el elemento de la música es un indicio de que el tiempo de la realidad siguió su curso mientras él experimentaba el sueño con la mendiga. El final también refuerza la ruptura del orden lineal y natural del tiempo y del espacio en la narración, que será fracturado por la irrupción de la segunda historia, la de la mendiga, a través del sueño. En este sentido, el personaje de la mendiga operaría también como elemento fantástico, y como lo observamos y como ustedes lo pudieron leer, la música propicia el paso del umbral de la vigilia al sueño para que se pueda efectuar este fenómeno. La siguiente, por favor. Finalmente, les recomendamos leer más cuentos de este libro, Entreabriendo la puerta, como son La casa, El espejo, La puerta y La fuga. Es preciso mencionar que este libro, Entreabriendo la puerta, es un libro de unos 30 cuentos aproximadamente, donde Ana de Gómez Mayorga explora estos elementos o estos mecanismos de la literatura fantástica y que pueden encontrar como un libro descargable en la web. Muchísimas gracias, Aida, por esta primera cápsula sobre Ana de Gómez Mayorga, una escritora a la que también, como veremos más adelante, dentro de esta lista que seleccionamos, se le debe todavía ahí un rescate literario como críticos. Y bueno, esperamos que les haya gustado este cuento que les compartimos. Me parece que Oscar tiene algo que agregar. Oscar, por favor. Sí, Bere, gracias.
Gracias a Zaida por su exposición. Me parece que quedan un poco más claros estos conceptos que ya les habíamos comentado en la cápsula inicial. Esta cuestión del umbral, creo que Zaida lo explica muy bien. eh, y también esta cuestión del sueño, que también es o era muy recurrente en cierto tipo de cuento fantástico, sobre todo en el siglo XIX. Es interesante esta forma en que Ana de Gómez Mayorga lo retoma en el siglo XX. Y un tema que me interesa a mí en lo particular es esta cuestión de la música, de que es esa puerta para entrar al mundo de lo fantástico. Y yo pues pensaba también en otros textos de la cuentística fantástica mexicana, donde se exploraba esta cuestión. Me acordaba, pues yo siempre me acuerdo de Francisco Tario porque es, digamos, uno de mis intereses en la investigación, y me acordaba de este cuento que se llama La polca de las curitas, de los curitas, donde las personas en un pueblo empiezan a escuchar una polca, no pueden dejar de escucharla y se terminan yendo del pueblo para seguir a esa música que surge de su cabeza. Es interesante, es importante que se acerquen a la obra de Francisco Tario, si es que tienen este interés por la literatura fantástica. Eh, Otro de sus cuentos también es La noche del vals y el nocturno, donde las mismas piezas de música son los personajes en este relato. Y también recuerdo, hay un cuento de hace pocos años, tendrá unos 5 años, de una escritora joven, que es Gabriela Damián Mirabete. Ella debe tener unos 40 años, y que se llama La música y los pétalos, donde también irrumpe el elemento fantástico por medio de la música. Y también otra escritora joven, Raquel Castro, quien tiene un cuento que se llama Música Maestro, donde la orquesta termina tocando en un camión de pasajeros, ¿no? Son unos ejemplos que ahorita se me vienen a la mente acerca de este elemento de la música que es muy importante en esta historia de Ana de Gómez Mayorga. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Nuevamente, muchas gracias, Aida. Pues los esperamos en la próxima cápsula que va sobre Guadalupe Dueñas. Entonces, esperamos que esta primera les haya sido muy interesante y que nos acompañen en las que faltan. De nuevo, muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto.